Buenas noches, docente. Le habla Walter Hidalgo. Vamos a hablar sobre el informe de empresas de bebidas de nuestra base de datos. El que le va a exponer es Walter Hidalgo Carrillo y también hecho por el compañero Giovanni Bilfo Cayatancori. Acá vamos a explicar un poco sobre nuestro informe. Eh, ¿Cuál es la misión de nuestro programa de base de datos en Access? Bueno, la misión del modelamiento de base de datos en Access es de una empresa de bebidas consistiría en diseñar una estructura organizada y eficiente para almacenar todos los datos relacionados con su negocio, de manera de que puedan ser fáciles, accesibles y manipulables para gestionar las operaciones y tomar decisiones. Los primeros pasos en cumplir son identificar las entidades y relaciones relevantes en el modelo de negocios de la empresa de bebidas y diseñar las tablas de campos correspondientes para cada entidad, asegurándose que todos los tipos de datos sean apropiados y que se establezcan correctamente en las restricciones y relaciones entre tablas. Crear formularios para facilitar el ingreso y visualizaciones de datos en base de datos y diseñar consultas y reportes para extraer información relevante en función de necesidades del negocio. Y la última sería garantizar la optimización y confiabilidad de la base de datos a través de integración de controles y calidad y la implementación de protocolos de seguridad y respaldo. ¿Cuál es la visión de nuestro proyecto, de nuestra base de datos? Eh, para modelar la base de datos de una empresa de bebidas en Access, se puede seguir un proceso similar de cualquier otra empresa. Primero es importante identificar las entidades principales de la empresa. En este caso podrían ser clientes, proveedores, productos, ventas, contratos, inventario, entre otros. Una vez identificadas estas identidades, se debe analizar cómo se relacionan entre sí y que se informan y que se y entre sí y qué información es relevante para cada una. Un ejemplo es que la entidad de producto podría tener información como el nombre del producto, el precio, el tipo de bebida, la marca, cantidad, disponibilidad entre inventario, entre otros. La entidad de ventas podría tener información como la fecha de la venta, cliente que realizó la compra, los productos comprados y la cantidad de cada uno, en total de ventas, entre otros. Ok, ahora, luego de haber creado las tablas por cantidad de entidad de identificación con los campos necesarios para almacenar la información relevante, es importante definir correctamente los tipos de datos de cada campo y establecer relaciones para garantizar la integridad de los datos. Una vez creadas las tablas, se deben establecer relaciones entre ellas, mediante a través de primarios y foráneos. Por ejemplo, se podría establecer una relación entre tablas de ventas y tabla de clientes a través de campo y de clientes, de manera que se puedan obtener fácilmente los clientes que se han realizado las compras. También se pueden crear consultas para obtener información específica de la base de datos, como el total de ventas por mes por los productos con menos stock disponible. En resumen, para modelar la base de datos de una empresa de bebidas en Access, que es nuestro proyecto, se debe identificar las entidades principales, creando las tablas correspondientes con los campos necesarios. Nuestro objetivo es ser un líder de mercado de bebidas, ofreciendo productos de alta calidad y variedad en sabores, manteniendo un servicio excelente y precios competitivos, y contribuyendo a la salud y bienestar de los consumidores y de la sociedad en general. Para lograr este objetivo, la empresa se centrará en la innovación constante y la investigación y el desarrollo de nuevos productos, la expansión geográfica y la optimización de procesos y la formación de contenido personal para brindar un servicio excepcional. ¿En qué hemos desarrollado nosotros nuestra base de datos? En el programa Access. Vamos a dar una introducción a lo que es el programa Access para hacer nuestra base de datos. Es un repositorio persistente de datos almacenados en una computadora. Los datos representan información registrada por persistentes, queriendo decir que los datos permanecen disponibles indefinidamente. Después de que se cierran las aplicaciones de software que usan o crear los datos, incluso cuando los sistemas informáticos en los que se almacenan los datos se reinician o bloquean debido a fallas de software o hardware, en la presente entrada abordaremos los fundamentos teóricos de la base de datos. Contenidos temáticos, base de datos relacionales e introducción de Microsoft Access. Vamos a explicar un poco sobre qué es eh, base de datos relacionales. Los modelos organizados de la base de datos es una computadora existente de diferentes formas de almacenar información. Esto da un lugar a un distintos modelos de organización de la base de datos: jerárquico, red, relacional y orientado a objetos.
Ahora, hemos creado nuestro programa en Access. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo del programa en Access tomando el ejemplo de la empresa de bebidas. Una introducción a lo que va en nuestro caso. En este caso, la empresa tendría que seguir un seguimiento de los diferentes tipos de bebidas disponibles en cada uno de sus sucursales para asegurar de que siempre tengan suficiente cantidad de cada bebida disponible para satisfacer la demanda. Un posible enfoque para resolver este problema podría ser crear una base de datos en Access que contenga una tabla de inventario para cada sucursal de la empresa. Cada tabla de inventario podría tener campos como el nombre de la bebida, la cantidad, disponibilidad, la cantidad mínima requerida y el precio. Además, se podría crear consultas para realizar un seguimiento de las ventas de cada tipo de bebidas en cada sucursal, para que puedan hacer un análisis de la tendencia y ajustar el inventario en consecuencia. También podrían generar reportes para el inventario actual en cada sucursal y hacer pedidos de reorden de consecuencia. Ahora, el desarrollo de nuestro tema de base de datos, que es la empresa de bebidas, vamos tomando en cuenta que nuestra empresa, tomamos eh, en cuenta de que nuestra empresa de bebidas está orientada a la administración de datos de todos sus suministros y recursos de humanos guardados y procesados mediante una base de datos que nos ayuda a mejorar administración y procesamiento de esta misma para una buena ejecución y funcionalidad de la empresa y también para que nos presente algunas irregularidades. Este es el ejemplo que hemos hecho que, bueno, está en ejecución de nuestras primeras tablas. Central de bebidas, cliente, cliente compra, empleados, empresas afiliadas, flotas, gerentes filiales, movimientos filiales, nombre de clientes, productos, productos activos, tabla 1 y transporte. Y ventas de los empleados. En resumiendo en total en estas tablas, son los nombres de función de la empresa y de cómo está estructurada. Ah, vamos a ver un poco. También hemos hecho un diagrama en programatía. Por ejemplo, acá tenemos una muestra de nuestro diagrama en Access, no, en nuestra base de datos, que podemos decir en qué departamento y provincia irá nuestro producto. Lima, a la misma Lima, Piura, Sullana, todo eso. Podemos apreciar un modelamiento de Access central de bebidas. Ahora vamos a la normalización La normalización en Access es un proceso de organizar y estructurar datos en una base de datos de manera efectiva y eficiente y efectiva, para evitar la redundancia y garantizar que los datos sean conscientes y precisos. Hay varios niveles de normalización que se utilizan comúnmente en Access, conocidos como formas normales. Ahora definimos en nuestra empresa las bebidas. En este diagrama que vamos a mostrar acá, en este momento, están conectadas a diferentes tablas con una buena secuencia de administración de datos para la ejecución de buena función de empresa con clientes y compras. Administrativo de recursos de la empresa a nivel de proveedores, ingresos obtenidos a nivel anual o por mes. Y que cada empresa acá también apreciamos de tablas heredadas. Como podemos ver acá, nuestro programa tiene centro de bebida, flota, movimientos filiales y están cada una conectadas correspondientemente. Ok, ahora, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Identificar las entidades principales. Es importante identificar las entidades principales de la empresa y cómo se relacionan entre sí. En este caso, las entidades principales podrían ser clientes, trabajadores y podrían establecer una relación entre ellas a través de las ventas que realiza cada cliente y el trabajador que atiende esa venta. Definir correctamente los tipos de datos. Es importante definir los tipos de datos de cada campo y establecer restricciones para garantizar la integridad de los datos. Por ejemplo, se podría definir el campo de edad de un cliente con valor numérico o establecer nuestras claves primarias y foráneas y normalizar la base de datos, que es importante. Y realizar copias de seguridad. Es importante realizar copias de seguridad a base de datos para garantizar disponibilidad e integridad. En conclusión, por final podemos decir que nuestro modelamiento en base de datos en Access del diagrama día es dar un ordenamiento de las empresas bebidas para una mejor administración de datos adjuntados en diferentes filiales y así mantener un buen control de sistemas de empresas. Podemos decir también que estas mismas son muy importantes para administrar nuestra vida y una vida que nos espera como ingenieros. Muchas gracias.